siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti, Santo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia y en el favor con Dios y los hombres. Probablemente en aquella noche solo habían 3 que estaban despiertos. Y lo que se habló en aquella noche lo podemos leer cuando dice la Biblia en Juan capítulo 3, que vino un hombre llamado Nicodemo, vino al Señor, un principal de los judíos, y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Esa es la cosa, que Jesucristo no solo vino de Dios como maestro, sino Jesucristo vino de Dios como Salvador. Y dice este gran hombre judío, dice Nicodemo, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que Nicodemo no sabía era que no solo Dios estaba con él, sino Dios estaba en él. Y Jesús le respondió, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego dijo el Señor Jesucristo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino. El nuevo nacimiento. ¿Qué significa nacer de nuevo? El nuevo nacimiento no es algo que se busca, sino es algo que se experimenta y luego uno descubre la vida en ese nuevo nacimiento. ¿Cuándo una persona nace de nuevo? Uno nace de nuevo cuando le pide perdón a Jesucristo. El perdón es necesario. El reconocer de la necesidad que necesitamos el perdón de los pecados. Pero no es que uno todos los días, una y otra vez, tiene que pedirle al Señor por su vida completamente perdón. Luego, cuando uno vive con el Señor y uno se da cuenta que ha hecho cosas incorrectas, claro, entonces uno le pide perdón al Señor. Pero al principio de ese nuevo nacimiento, tiene que haber un momento donde uno entrega su vida en la mano del Señor y le pide perdón. Porque todos nosotros necesitamos el perdón. El perdón significa que el Señor nos perdona. Y no solo eso, nos lava, nos purifica,
nos santifica y Él nos traslada del reino, de la influencia y del alcance de Satanás, nos traslada al reino de los cielos. Juan, el apóstol Juan, luego en 1 de Juan capítulo 1, 9, lo dice muy bien que sí, confesamos nuestros pecados. Dios es fiel y justo que nos perdona todos los pecados y nos limpia de toda iniquidad. ¿Cuándo una persona nace de nuevo? ¿Cuándo? Es el momento cuando uno le pide a Jesucristo perdón por todos sus pecados y el Señor nos perdona, Él nos limpia, nos purifica con su sangre y el Espíritu Santo inicia esa vida espiritual en nosotros. El apóstol Pablo, él dice muy bien en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 23, dice que nosotros, el ser humano, no es solo un cuerpo con sus necesidades. El apóstol Pablo lo dijo muy bien cuando dice que nosotros somos primeramente un espíritu con un alma en un cuerpo. Un espíritu, un alma eterno en un cuerpo temporal. Este cuerpo está atado a esta tierra. El único cuerpo que pudo ir de esta tierra directamente a la presencia del Señor fue el cuerpo de Jesucristo. Todos nosotros, cuando cerramos los ojos y morimos, el apóstol Pablo tuvo razón, recibimos un nuevo cuerpo. Pero este cuerpo que tenemos está atado a esta tierra. Primeramente con una cosa que se llama gravitación. Pero también significa, y existe una gravitación espiritual que atrae nuestro cuerpo a esta tierra. Pero cuando, dice el apóstol Pablo, cuando suene esa última trompeta y el juicio de Dios definitivamente venga con la segunda venida de Jesucristo, entonces vamos a recibir un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo con el cual podemos vivir eternamente en el paraíso, en el cielo, en ese nuevo cielo, nueva tierra que el Señor en su momento hará. Pero mientras vivimos aquí en la tierra, es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento solo lo puede provocar el Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando una persona reconoce que Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, entonces el Espíritu Santo provoca ese nuevo nacimiento en nosotros. Y como dice el apóstol Pablo en 2 carta de Corintios 5:17, si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva creación. Y cuando uno nace de nuevo, uno empieza a crecer de nuevo. El nuevo nacimiento significa también la posibilidad de empezar completamente todo de nuevo. La vida en Jesucristo te da la posibilidad de vivir una nueva vida, lejos, apartada y sin influencia de esa vida antigua. La vida bajo la gracia, la vida bajo la justicia de Dios, es la vida sin pasado, pero con un gran futuro. Y cuando nacemos de nuevo,
es necesario crecer de nuevo. Y me he dado cuenta que no existe ningún automatismo en el espíritu. Y me explico. Que tú y yo en un momento hemos dicho sí a Jesucristo, no significa que ya vives una vida en el espíritu o que ya no es necesario de leer la Biblia o orar o buscar a Dios. El que nace de nuevo tiene que empezar de nuevo a crecer. Y me he dado cuenta que existen diferentes factores que deciden si vas a crecer en el espíritu o no. Y esos factores, crecer en la fe, crecer en la obediencia, en la disponibilidad y crecer en la intimidad. Si estos factores se encuentran en nuestra vida, puedes estar seguro que antes o después vas a percibir un crecimiento espiritual. Pero acuérdate una cosa, el crecimiento espiritual siempre también está atado a tu crecimiento en tu carácter. El carácter del ser humano, muy importante, porque no puedes crecer espiritualmente si tu carácter no crece. ¿Y qué son esos 4 factores importantes para crecer? La fe, la obediencia, la disponibilidad y 4, la intimidad con Dios. ¿Qué significa crecer en la fe? Para eso tenemos que saber primero definir qué es la fe. ¿Qué significa la fe cristiana? La fe cristiana en primera línea es la fe en una persona. Nosotros creemos primordialmente primero en una persona. La persona de Jesucristo, en su obra, en sus palabras, en su venida, en su ministerio, en su muerte y en su resurrección. Un factor importante para crecer y madurar en el Espíritu es crecer en la fe. La fe en Jesucristo, la fe que recibe a Jesucristo y la fe que transmite a Jesucristo. Estas 3 expresiones de fe las podemos encontrar en Juan 7:37, cuando dice Jesucristo que en el último y el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La fe. Todo lo que no es por fe, dice Romanos 14, es pecado. Y todo lo que no es por gracia es carne. ¿Qué significa tener fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo significa creer en Él. La fe cristiana no es tan difícil. La fe significa confiar en Jesucristo. Confiar que Él es el Hijo de Dios y que Él
ha recibido todo el poder en el cielo y en la tierra, y que Él vendrá de nuevo a juzgar los vivos y los muertos. Jesucristo es el centro de todo. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él es, como dice la Biblia, el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin de todo. Cuando nosotros tenemos que crecer en la fe, significa crecer en el conocimiento de la persona. Es interesante en lo que nos dice la Biblia, en lo que tenemos que crecer. Tenemos que crecer en todo hacia Él. Efesios 4:15. Y 2 de Pedro 3:18 dice que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Crecer en la salvación. 1 de Pedro 2:2. Crecer en el conocimiento de Jesucristo. Colosenses 1:10. Crecer en su obra. Y como dice 2 de Tesalonicenses 1:3, debemos crecer en la fe. Interesante crecer. Pero el crecimiento espiritual no es algo que pasa por casualidad. El crecimiento es el crecimiento bajo la gracia, la disciplina que actúa bajo la gracia. Cuando nosotros crecemos en la fe, significa que nuestra fe crece para creerle a Dios. Para creerle a Dios por milagros, cambios, promesas. Es importante crecer en la fe. Y la fe, tienes que saber, es como un músculo. Según Romanos 12, versículo 3, todos hemos recibido la misma fe, pero no todos vamos a terminar con la misma fe. ¿Por qué? La fe es como un músculo. Si no entrenas un músculo, no tiene fuerza. La fuerza de la fe viene por invertir por fe en situaciones. Le crees al Señor por un nuevo trabajo. Le crees por un cambio en una situación. La fe es tan importante que dice Jesucristo que al que cree todo es posible. Por eso el enemigo, sabiendo la importancia de tu fe, el enemigo hará todo lo que pueda para que no crezcas en la fe. ¿Y qué es lo contrario de la fe? ¿La incredulidad? No tanto. Lo contrario de la fe es el temor. El temor te paraliza. Y el temor y la fe no pueden vivir en el mismo corazón. Lo mismo que el odio y el amor no pueden vivir en el mismo corazón. O lo uno o lo otro. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nosotros hablamos de Él, le creemos al Señor, tu fe es entrenada como un músculo. Y poco a poco crecemos en la fe. ¿Cómo? Por la palabra y por su presencia. Es la palabra de Dios que provoca la fe y es la presencia que da testimonio de la fe. Luego me he dado cuenta que existe otro factor para crecer y es la obediencia. La obediencia. Y nosotros necesitamos
tres clases de forma de obediencia. Necesitamos obediencia al Señor y su palabra. Eso es obvio y muy claro. Luego necesitamos obediencia al Espíritu Santo, a cómo Él nos guía. Y tercero, necesitamos obediencia a la autoridad local de una iglesia donde el Señor nos ha puesto. Claro, tiene que ser un liderazgo sano, no como un déspota. Tenemos que crecer en esa obediencia. Una bendición viene solo cuando fuiste obediente en otro lugar. La bendición es el fruto, muchas veces, de esa obediencia. Si tú tienes obediencia, los demonios también te van a obedecer. Porque si tú no obedeces al Señor, los demonios no te van a obedecer. Otro factor muy importante para madurar y crecer en el Espíritu es la disponibilidad. Como dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué significa aquí? ¿Qué dice aquí? Nosotros no tenemos que presentar al Señor. ¿Cómo? Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa o corta la palabra de una forma recta. Procura con diligencia presentarte a Dios. Preséntate tú al Señor. ¿Cómo? Con tu obediencia. La obediencia también te da muchas veces la cercanía y la confianza de alguien. Primero crecemos por la fe, en la fe, luego por obediencia. Y el crecimiento no es una casualidad. El crecimiento es algo que viene como fruto. Hay la historia de un centurión en Lucas 7, que le dijo: Señor, no es necesario que tú vengas debajo del techo de mi casa, pero di una palabra. Una palabra. La fe sabe que la presencia del Señor está en la palabra. Tremendo. La fe sabe que solo tienes que esperar y que las cosas no funcionan a la primera. Uno tiene que tener paciencia. La fe, la obediencia, la disponibilidad. Lo tercero para crecer es la disponibilidad. Ser disponible para las obras del Señor, para que Él te guíe, para que Él te hable, para que Él te use. Estar disponible para el movimiento del Espíritu Santo. Y luego hay otro factor que va a decidir sobre el crecimiento en nuestra vida espiritual, y es la intimidad con Dios. ¿Qué significa tener intimidad con Dios? No hay mejor pasaje que cuando dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, no visita, habita, morará bajo la sombra del Omnipotente. La intimidad con Dios. Si de verdad quieres crecer, necesitas estar a solas con Dios.
necesitas estar a solas con su palabra. Y hay una palabra muy interesante cuando dice el Señor en Juan 8. Dice, si permanecéis en mi palabra, reconocéis la verdad. Y la verdad, dice, os hará libre. Esa palabra, conoceréis, es la palabra ginosko, y significa tener intimidad. Con la verdad se tiene intimidad. ¿Dónde? En su corazón. Es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 1, cuando dice en el último versículo 25, dice que José no tuvo intimidad con María hasta que ella tuvo su primogénito. Es interesante que la Biblia al Señor Jesucristo le llama el primogénito de María, de José, pero el unigénito de Dios. Jesucristo fue el primogénito en la familia y el unigénito del cielo. ¿Y qué significa esa disponibilidad también? Esa fe, esa intimidad. Significa poner su vida una y otra vez en las manos del Señor. Confiar que lo que Dios hace lo hace bien. No tenemos que estar tan preocupados porque no sabemos todo. Tenemos que ser honestos, no sabemos todo. Si somos honestos, nos damos cuenta que no sabemos todo. Pero lo que sí podemos hacer es poner todo en la mano del Señor. Derrama tu corazón delante del Señor, como dice Salmo 62:8. Y tú verás como el poder de su gracia, el poder de su amor, van a cambiar vidas, situaciones, momentos. La Biblia dice que tenemos que crecer en la gracia, en el conocimiento, en la fe, en la iglesia, en la palabra, en el amor, en el crecimiento de Dios. Y, como dice Salmo 92, versículo 12-13, que somos como esas palmeras plantadas. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Dónde? Los que están plantados en la casa del Señor y en los atrios de nuestro Dios florecerán. Serás como esa vara de Aarón, esa vara de almendro, que durante años estuvo en la mano de Aarón, sin florecer. ¿Sabes? Esa vara fue usada y nunca creció. Floreció. Pero cuando fue llevada a la presencia del Señor, dice la Biblia, que esa vara, la vara de Aarón, empezó a florecer. Ese crecimiento está en ti, querido, querida. Y cuando uno entra a la presencia del Señor, en la oración, créele al Señor por algo nuevo, por algo potente, fuerte. Hay que creerle a Dios por cosas. La vida de un cristiano es la vida por fe. Por fe andamos, no por ver. Por fe oramos. Por fe sembramos. Por fe pedimos y esperamos. Y dice la Biblia que somos plantados en la casa del Señor. En los atrios de nuestro Dios floreceremos y aún en la vejez fructificaremos. ¿Por qué? Porque su presencia hace la diferencia.
Es importante que tú y yo crecemos. Porque si tú no creces, una cosa te digo, tus enemigos van a crecer. Y el crecimiento de tus enemigos va en mano con tu crecimiento. Hay una parábola del Señor muy interesante en Mateo 13, que dice la Biblia que el Señor, Él le estaba enseñando sobre el reino. Y luego llega en Mateo 13 a un lugar y dice que un hombre, dice, sembró semilla, buena semilla. Y de noche, mientras dormían, vino otro, su enemigo, y sembró cizaña en el trigo, entre el trigo. Y dice la Biblia que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y entonces sus siervos dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tiene pues cizaña? Y el padre de la familia dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Y él dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y ahora oí esta palabra, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Siempre que tú creces en el Espíritu, tus dificultades también crecen, tus enemigos. Porque es el fruto de tu vida, muchas veces, que anima al enemigo a crecer. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. La siega es el momento donde dice la Biblia que Él enviará a sus ángeles y arrancarán la cizaña que se quema en el fuego. Pero antes de eso, dice el Señor, dejad crecer juntamente. Es interesante. Mientras la gracia crece en tu vida, el legalismo crecerá en otro lugar. Mientras tú creces en el Señor, hay personas que crecen en la maldad. Y tú y yo tenemos que crecer en esa fe, en esa obediencia, disponibilidad, intimidad. ¿Cómo uno crece en la intimidad? Es algo en el corazón. Y no tiene que ver tanto con el tiempo que inviertes, sino con la calidad del tiempo. Cuando uno de verdad conoce al Señor, pone todo en la mano del Señor, le cree, le confía, y poco a poco uno crece. Uno crece poco a poco. El Señor no va a esperar que tú llevas la carga de otro que no es conforme a tu crecimiento. Pon todo en la mano del Señor y tú verás cómo vas a crecer. Vas a tener fe para atar el hombre fuerte. Vas a tener fe para arrebatar el reino de los cielos. Vas a tener fe para proclamar su gracia, su bondad. Porque la fe es todo. Dice Jesucristo que si tienes fe como un grano de mostaza, le podía decir a este árbol, levántate y échate al mar. Por eso la fe es tan importante. ¿De qué se alimenta la fe? Primordialmente de dos lugares. De la palabra, el sonido de la palabra y de la presencia del Señor. Por eso, querido, pon tu vida en el Señor. Para que tú y yo crecemos. Que crecemos en nuestra entrega, amor, cariño al Señor. Porque si como cristiano no creces, hay un gran peligro. El no
querer crecer significa el no querer o querer recibir las cosas del Señor. Pon tu vida en ese modo de crecimiento. Créele al Señor por cosas grandes, por cambios en tu vida, en tu familia. Y como dice el apóstol Juan, crecemos de niños a mayores, poco a poco. ¿Cómo? Por la intimidad y también por la relación. Tu relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tu relación con la palabra, tu relación con tus hermanos. Uno puede crecer, yo he visto gente crecer en 3 meses más que otros en 3 años. ¿De qué depende? Justo de lo que he enseñado, de la fe, de la disponibilidad, de la obediencia y de la intimidad. Yo he visto personas practicarlo y crecer rápidamente, de una forma que te sorprendes. Y he visto gente decir que son creyentes, pero percibes que nunca han crecido. Si nunca has leído la Biblia completamente, es importante que leas la Biblia completamente. Muy importante. Para conocer todo el consejo de Dios, como dice el apóstol Pablo en Hechos 20. Empieza a leer todos los días 3 capítulos de la Biblia. Empieza con el Nuevo Testamento. Si empiezas a leer la Biblia, empieza a leerla en el Nuevo Testamento. 3 capítulos al día y en un año has leído toda la Biblia completa. Y tú verás cómo vas a crecer en el conocimiento, en la fe, en el poder, en la paciencia. Es la palabra que provoca fe, es la palabra que provoca confianza y es la palabra que provoca crecimiento. Por eso deseo de todo corazón que crezcas en esa fe, en esa obediencia, porque obediencia tardía también es desobediencia. Y que crezcas en tu relación con el Señor. Y nadie mejor que tú sabes si ha crecido en el Espíritu o no. Tú lo percibes. Tu vida espiritual es como un horno. Si ese horno está frío, es porque algo está mal. El Señor trae la leña, o mejor dicho, el fuego, tú traes la leña. Y la leña es el tiempo. Y querido oyente, pon tu vida en la mano del Señor. Pon tu vida en sus manos. Pídele que Él cambie, restaure, derrame su gracia, su favor en tu vida. Y quiero hacer juntamente con vosotros una oración para que el Señor demuestre su favor y su gracia en tu vida. Y di conmigo: Señor Jesucristo, yo confío en ti, Señor. Pongo toda mi vida en tus manos. Te pido que tú me ayudes, que tú me restaures, que tú me renueves, Señor. Y te doy la gracia, Señor Jesús, que puedo confiar en ti, porque soy hechura tuya, creado en Cristo Jesús. Gracias. Y Señor, te doy las gracias por crecimiento en la fe, en el amor, en la paciencia. Gracias, Jesucristo. Amén.